Entretanto, en mis sueños, seguía escribiendo sin parar la historia de mi propia época que estaba preparando, en parte por voluntad propia y en parte por las promesas de mayores oportunidades de visitar la biblioteca y de viajar para los archivos centrales de la gran raza. Los archivos estaban en un colosal edificio subterráneo, cerca del centro de la ciudad, que llegué a conocer perfectamente gracias a mis frecuentes esfuerzos y consultas. Concebido para durar tanto como la propia raza y para resistir las más violentas convulsiones de la tierra, ese titánico repositorio sobrepasaba a todos los demás edificios por la imponente solidez de su construcción. Los documentos, escritos o impresos en grandes hojas de una especie de celulosa increíblemente tenaz, estaban encuadernados en volúmenes que se abrían por arriba y se guardaban en estuches individuales de un extraño metal inoxidable y extremadamente ligero, de color grisáceo, decorado con motivos matemáticos, que llevaba el título grabado en los jeroglíficos curvilíneos de la gran raza. Esos estuches se almacenaban a diferentes niveles, en sótanos rectangulares, como estanterías cerradas con llave, fabricados con el mismo metal inoxidable, con un complicado sistema de cerraduras de varias vueltas. Mi propia historia tenía asignado un lugar específico en los sótanos del nivel más bajo, reservados a los vertebrados, en la sección dedicada a las civilizaciones de la humanidad y de las razas peludas y reptilianas que la habían precedido inmediatamente en la dominación de la Tierra. Pero ningún sueño me proporcionó nunca un cuadro completo de la vida cotidiana de aquel mundo. Todo eran fragmentos de lo más vago e inconexo, que además no aparecían en el orden que le correspondía. Tengo, por ejemplo, una idea muy imprecisa de la forma en que se desarrollaba mi propia vida en el mundo de los sueños, aunque me parece que disponía de una gran habitación de piedra para mí solo. Mis limitaciones como prisionero fueron desapareciendo poco a poco, de manera que algunas de mis visiones llegaron a incluir pintorescos viajes por los extraordinarios caminos de la selva, estancias en ciudades extrañas y exploraciones de algunas de las ruinas de las enormes torres negras sin ventanas ante las que la gran raza retrocedía con un curioso temor. También hice largas travesías marítimas en enormes barcos de muchas cubiertas e increíble rapidez, y vuelos por regiones salvajes en dirigibles cerrados en forma de proyectil, impulsados por repulsión eléctrica. Más allá del vasto y cálido océano, se alzaban otras ciudades de la gran raza, y en un lejano continente vi las toscas aldeas de las criaturas aladas de negro hocico, que evolucionarían como estirpe dominante después de que la gran raza hubiese enviado al futuro a sus mentes más destacadas para escapar del horror progresivo que las amenazaba. La monotonía y la verde exuberancia de la vida vegetal eran siempre la tónica de aquellos escenarios. Las colinas eran bajas y escasas y por lo general se observaban huellas de actividad volcánica. Podría escribir libros enteros sobre los animales que vi. Todos eran salvajes, ya que la cultura mecanizada de la gran raza había suprimido desde hacía ya tiempo los animales domésticos y la alimentación era enteramente vegetal o sintética. Torpes reptiles de gran tamaño se revolcaban en pantanos vaporosos, revoloteaban en el aire pesado o salían a borbotones de mares y lagos. Y entre ellos me pareció reconocer vagamente prototipos arcaicos y menores de diversas especies: dinosaurios, pterodáctilos, ictiosaurios, labirintodontos, ranforrincos, plesiosaurios y otros por el estilo, con las que nos ha familiarizado la paleontología. No pude apreciar ni aves ni mamíferos. La tierra y las ciénagas rebosaban de serpientes, lagartos y cocodrilos, mientras que los insectos zumbaban incesantemente
entre la lujuriante vegetación. Allá a lo lejos, en el mar, unos desconocidos monstruos nunca vistos lanzaban monumentales columnas de espuma al cielo vaporoso. En una ocasión me llevaron al fondo del océano en un gigantesco navío submarino provisto de proyectores y vislumbré unas horrorosas criaturas de impresionante magnitud. También vi las ruinas de increíbles ciudades sumergidas y una profusión de crinoideos, braquiópodos, corales y peces que abundaban por todas partes. Sobre la fisiología, psicología, costumbres e historia detallada de la gran raza conservé muy poca información al despertar, y muchos de los datos dispersos que estoy consignando aquí los he deducido de mis estudios de antiguas leyendas y de otros casos, más que de mis propios sueños. Pues con el tiempo, desde luego, mis lecturas e investigaciones me pusieron al corriente de todo y rebasaron mis sueños en muchos aspectos, de manera que ciertos fragmentos de lo que soñaba los conocía por adelantado y venían a corroborar lo que había aprendido. Ello vino a consolidar de manera reconfortante mi convicción de que similares lecturas e investigaciones llevadas a cabo por mi personalidad subalterna habían sido el origen de aquel terrible entramado de falsos recuerdos. La época en que se situaban mis sueños correspondía por lo visto a algo menos de 150 millones de años, cuando la era paleozoica estaba dando paso a la mesozoica. Los cuerpos ocupados por la gran raza no correspondían a ningún estadio superviviente, o al menos conocido por la ciencia, de la evolución terrestre, sino que pertenecían a un peculiar tipo orgánico muy homogéneo y altamente especializado, a mitad de camino entre el vegetal y el animal. Su actividad celular era incomparable, pues casi excluía la fatiga y eliminaba por completo la necesidad de dormir. El alimento, ingerido mediante los apéndices rojos en forma de trompeta de sus grandes miembros flexibles, era siempre semifluido y en muchos aspectos completamente diferente a la comida de los animales existentes. Aquellos seres solo tenían dos de los sentidos que nosotros conocemos, la vista y el oído. Este último, ejercitado a través de unos apéndices que llevaban en el extremo de los pedúnculos grises que les crecían en lo alto de la cabeza. Pero poseían muchos otros sentidos incomprensibles que, sin embargo, no sabían utilizar correctamente las mentes cautivas que habitaban sus cuerpos. Sus 3 ojos estaban colocados de tal modo que les proporcionaba un campo visual mucho más amplio que el normal. Su sangre era una especie de icor verdoso oscuro muy espeso. Carecían de sexo. Se reproducían por medio de semillas o esporas que se arracimaban en sus pies y que sólo podían germinar bajo el agua. Utilizaban grandes depósitos de poca profundidad para el desarrollo de sus crías, que, sin embargo, eran poco numerosas debido a la longevidad de esa raza. Su ciclo vital normal era de 4 o 5.000 años. Se deshacían discretamente de los individuos notoriamente defectuosos nada más reparar en sus defectos. La enfermedad y la proximidad de la muerte, en ausencia del sentido del tacto o de dolores físicos, las reconocían por sus síntomas puramente visuales. Los muertos se incineraban en medio de solemnes ceremonias. De cuando en cuando, como ya mencioné, una mente aguda evitaba la muerte proyectándose hacia adelante en el tiempo, pero tales casos no eran numerosos. Cuando ocurría uno, la mente exiliada del futuro era tratada con suma amabilidad hasta la disolución de su desconocida morada. La gran raza parecía constituir una sola nación o liga poco unida, con instituciones principales en común, aunque había 4 provincias definidas. El sistema político y económico de cada una de estas unidades era una especie de socialismo fascista, en el que la mayoría de los recursos estaban distribuidos racionalmente, y el poder se delegaba en una pequeña junta de gobierno elegida por los votos de los ciudadanos capaces de superar ciertas pruebas educativas y psicológicas. No se insistía demasiado en la organización familiar, aunque se reconocían los vínculos entre los individuos de igual descendencia, y los jóvenes eran criados generalmente por sus padres.
Los parecidos con las actitudes e instituciones humanas eran, por supuesto, más apreciables en aquellos terrenos relacionados, por un lado, con factores muy abstractos o, por el otro, en los que había un predominio de los impulsos básicos no especializados, comunes a todas las formas de vida orgánica. Unas cuantas semejanzas adicionales se concretaban en la adopción consciente de ciertos elementos, ya que la gran raza exploraba el futuro e imitaba lo que le gustaba. La industria altamente mecanizada exigía muy poco tiempo de cada ciudadano, y el abundante ocio se ocupaba en actividades intelectuales y estéticas de todas clases. Las ciencias habían alcanzado un nivel increíble, y el arte era una parte esencial de la vida, aunque, en el periodo de mis sueños, había sobrepasado ya su cenit. La tecnología se hallaba enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia, y para preservar los edificios de las grandes ciudades de los prodigiosos cataclismos geológicos de aquellos tiempos prístinos. El crimen era sorprendentemente escaso, y se controlaba mediante una vigilancia sumamente eficaz. Los castigos oscilaban entre la pérdida de los privilegios y la pena de muerte, o los principales suplicios físicos, y nunca se administraban sin estudiar minuciosamente los motivos del criminal. Las guerras eran poco frecuentes, aunque tremendamente devastadoras. Durante los últimos milenios fueron sobre todo civiles, aunque a veces las libraron contra los invasores reptilianos con forma de pulpo o contra los ancianos, alados y de cabeza estrellada, que se concentraban en la Antártida. Un enorme ejército, pertrechado con unas armas parecidas a cámaras fotográficas que ocasionaban tremendos efectos eléctricos, se mantenían en reserva con objetivos muy pocas veces mencionados, pero evidentemente relacionados con el temor incesante a las antiguas ruinas de las torres negras sin ventanas y a las grandes trampillas precintadas de los niveles subterráneos. Ese temor a las ruinas de basalto y a las trampillas era un asunto que daba lugar, en gran medida, a tácitas insinuaciones o, a lo sumo, a cuchicheos solapados. Era significativo que no se encontrara ninguna referencia concreta a ese temor en los libros de las estanterías públicas. Era la única cosa declarada tabú para la gran raza, y parecía estar relacionada tanto con las horribles luchas del pasado como con ese peligro futuro que un día obligaría a la raza a enviar en masa al futuro a sus mentes más agudas. Por muy incompletas y fragmentarias que fueran las demás visiones que aparecían en mis sueños o en las leyendas, ese asunto era todavía más desconcertantemente misterioso. Los imprecisos mitos antiguos lo eludían, o quizás se había suprimido, por alguna razón, cualquier alusión al mismo. Y tanto en mis sueños como en los de los demás, las pistas eran particularmente escasas. Los miembros de la gran raza nunca se referían deliberadamente al asunto, y lo único que podía averiguarse era lo que contaban algunas mentes cautivas más observadoras. Según esas escasas informaciones, el origen de aquel temor era una horrible raza antigua de seres completamente extraños, parecidos a los pólipos, que habían llegado a través del espacio desde universos inconmensurablemente distantes y que habían dominado la Tierra y otros 3 planetas más del sistema solar hace 600 millones de años. Tenían una constitución sólo parcialmente material, según lo que nosotros entendemos por materia, y su tipo de conciencia y sus medios de percepción diferían totalmente de los de cualquier organismo terrestre. Por ejemplo, sus sentidos no incluían el de la vista. Su mundo mental era una muestra de extrañas impresiones no visuales. Sin embargo, eran lo bastante corpóreos para utilizar utensilios materiales cuando se hallaban en aquellas zonas cósmicas donde los había, y necesitaban alojamientos, si bien de un tipo muy peculiar. Aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales, su sustancia era incapaz de hacerlo, y determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlos por completo. Podían desplazarse por el aire a pesar de carecer de alas o de cualquier otro medio visible de levitación.
Sus mentes eran de tal índole que los miembros de la gran raza no podían efectuar con ellas ningún intercambio. Cuando esas criaturas llegaron a la Tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con torres sin ventanas, y se alimentaron de una forma horrible de todos los seres vivos que encontraron. Fue entonces cuando las mentes de la gran raza atravesaron el vacío a toda prisa desde aquel oscuro mundo transgaláctico conocido como Yith, en los inquietantes y discutibles tiestos de Eltown. Gracias a los instrumentos que crearon, a los recién llegados les resultó fácil someter a las rapaces criaturas y bajarlas a las cavernas subterráneas que habían incorporado a sus moradas y empezaban a habitar. Luego sellaron las entradas, y abandonándolas a su suerte, ocuparon después la mayoría de sus grandes ciudades, conservando algunos de sus edificios principales más por temor supersticioso que por indiferencia, osadía o afán científico o histórico. Pero con el transcurso de los eones aparecieron ciertos signos ominosos de que los seres mayores crecían en fortaleza y número en su mundo subterráneo. Hubo esporádicas irrupciones de un carácter especialmente horrible en ciertas ciudades remotas de la gran raza y en ciertos pueblos antiguos abandonados que no habían llegado a habitar, lugares en los que las entradas a los abismos inferiores no habían sido selladas adecuadamente o no estaban vigiladas. Después adoptaron mayores precauciones y cerraron definitivamente muchos accesos a los subterráneos, aunque dejaron unos cuantos con trampillas selladas para utilizarlas estratégicamente en su lucha contra los seres mayores, si salían por algún lugar inesperado. Nuevas brechas causadas por aquella misma mutación geológica que había obstruido algunas de las entradas y había reducido poco a poco el número de edificios del mundo exterior y de ruinas que quedaban de las conquistas de aquellas criaturas. Las irrupciones de los seres mayores debieron de ser aterradoras e indescriptibles, pues habían alterado de forma permanente la psicología de la gran raza. Era tal el clima de horror que imperaba que se dejó de mencionar el propio aspecto de dichas criaturas. Nunca pude conseguir una pista evidente de lo que parecían. Se aludía de forma velada a su monstruosa plasticidad y a sus lapsos temporales de visibilidad, mientras que otros rumores fragmentarios se referían a su control de los grandes vientos y su utilización con fines bélicos. Parece ser que con esos seres se asociaban también raros ruidos sibilantes y enormes pisadas de pies de 5 dedos que dejaban huellas circulares. Era evidente que la futura catástrofe, tan desesperadamente temida por la gran raza, la catástrofe que un día iba a enviar a millones de mentes agudas a través del abismo del tiempo a los cuerpos extraños más dignos de confianza del futuro, tenía que ver con una afortunada irrupción final de los seres mayores. Las proyecciones mentales a través de las épocas habían pronosticado claramente semejante horror, y la gran raza había decidido que nadie que pudiera escapar debía afrontarlo. Que los saqueos serían más una cuestión de venganza que un intento de volver a ocupar el mundo exterior, lo sabían por la historia posterior del planeta, pues sus proyecciones en el futuro dejaban ver las idas y venidas de razas consecutivas que no serían molestadas por aquellas monstruosas criaturas. Quizás esos seres habían llegado a preferir los abismos interiores de la Tierra a la superficie variable, siempre asolada por las tempestades, ya que la luz nada significaba para ellos. Quizá también se fueron debilitando poco a poco con el transcurso de los eones. Lo cierto es que era sabido que habrían desaparecido por completo en la época de la raza postshumana de los escarabajos, en cuyos cuerpos alojarían las mentes efímeras. Mientras tanto, la gran raza mantenía una prudente vigilancia, con sus potentes armas siempre a punto, a pesar de haber desterrado el horrendo asunto de las conversaciones normales y de los documentos visibles. Y siempre la sombra de un temor innominado se cernía en torno a las trampillas selladas y las antiquísimas y enigmáticas torres sin ventanas.
Ese es el mundo del que, cada noche, mis sueños me traían vagos ecos intermitentes. No cuento con poder dar una idea exacta del horror y el espanto que contenían tales imágenes, pues esos sentimientos dependían sobre todo de algo completamente intangible, la intensa impresión de que eran pseudo recuerdos. Como ya he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esos sentimientos a base de explicaciones psicológicas racionales, y esa influencia atenuante fue en aumento gracias al sutil toque de la habituación que llega con el paso del tiempo. A pesar de todo, el vago terror progresivo me volvía momentáneamente de cuando en cuando. Sin embargo, no me envolvía como antes, y a partir de 1922 inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento. Con el paso de los años, empecé a pensar que mi experiencia, junto con los casos similares y las leyendas relacionadas con el tema, debería resumirse y publicarse en beneficio de la ciencia. Por lo tanto, preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto, y los ilustré con toscos esbozos de algunas de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba de mis sueños. Esos artículos aparecieron periódicamente durante los años 1928 y 1929 en el Journal of the American Psychological Society, pero apenas despertaron interés. Mientras tanto, seguía anotando mis sueños con gran esmero, aun cuando el material que se me iba amontonando cada vez más alcanzaba enormes dimensiones verdaderamente problemáticas. El 10 de julio de 1934, la Psychological Society me envió una carta que inició la fase culminante y más horrible de esta dura prueba, completamente insensata. Llevaba el matasellos de Pilbara, Australia Occidental, y la firmaba una persona que resultó ser, según averigüé al solicitar información, un ingeniero de minas bastante destacado. El sobre incluía unas instantáneas muy curiosas. Reproduciré el texto íntegramente para que todos los lectores puedan comprender el tremendo efecto que me produjeron tanto él como las fotografías. Durante un rato me quedé pasmado, sin dar crédito a lo que leía y veía, pues aunque había pensado muchas veces que ciertas partes de las leyendas que habían amenizado mis sueños debían de tener alguna base real en que apoyarse, no estaba preparado a pesar de todo para enfrentarme nada menos que con un vestigio tangible de aquel inimaginable mundo perdido en la noche de los tiempos. Lo más apabullante de todo eran las fotografías, pues allí, con frío e incontrovertible realismo, se destacaban sobre un fondo arenoso unos bloques de piedra, desgastados, acanalados por el agua, erosionados por las tormentas, cuyas caras superiores ligeramente convexas y las inferiores ligeramente cóncavas revelaban su propia historia. Y cuando las examiné con una lupa, pude ver claramente, entre los desperfectos y los hoyos, los vestigios de aquellos enormes dibujos curvilíneos y aquellos jeroglíficos ocasionales cuyo significado había llegado a ser tan horroroso para mí. Pero he aquí la carta, que habla por sí sola. Profesor N. W. Beasley, care of American Psychological Society, 41 Street E, número 30, Nueva York, Estados Unidos. 18 de mayo de 1934, Dampier Street, número 49, Pilbara, Australia Occidental. Muy señor mío, una reciente conversación con el Dr. E. N. Bailey de Perth y algunos periódicos que él acaba de enviarme con los artículos publicados por usted me aconsejan informarle de ciertas cosas que he visto en el gran desierto arenoso, situado al este de nuestros yacimientos de oro. Al parecer, según las peculiares leyendas acerca de ciudades antiguas construidas con sillares enormes y los extraños dibujos y jeroglíficos que usted describe, debo haber encontrado algo muy importante.
Los negros australianos siempre han hablado mucho de unas grandes piedras con marcas, y parecen tenerles un miedo terrible. Las relacionan de algún modo con sus leyendas acerca de Budai, el gigantesco anciano que yace dormido bajo tierra desde hace mucho tiempo, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos, y que algún día despertará y devorará el mundo. Hay algunos relatos muy antiguos y casi olvidados sobre enormes habitáculos subterráneos construidos con grandes piedras, cuyos pasadizos conducen cada vez más abajo, y en los que han sucedido cosas horribles. Los negros australianos afirman que en una ocasión algunos guerreros que huían de una batalla bajaron por uno de esos pasadizos y nunca regresaron, pero que unos vientos tremendos empezaron a soplar desde aquel lugar después de que bajaran. Sin embargo, por lo general, esos nativos no dicen nada más. Lo que yo tengo que decirle es mucho más que eso. Hace 2 años, cuando estaba realizando prospecciones en el desierto, a unas 500 millas, algo más de 800 kilómetros al este, encontré una serie de trozos de piedra labrada de un tamaño aproximado de 3 por 2 por 2 pies, 91,5 por 61 por 61 centímetros, muy erosionados y llenos de hoyitos. Al principio no pude encontrar ninguna de las marcas de las que hablaban los negros australianos, pero al examinarlos con más atención, pude distinguir unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles a pesar de la erosión. Eran unas curvas peculiares, exactamente como las que los negros habían tratado de describir. Creo que debía haber unos 30 o 40 bloques, algunos casi totalmente enterrados en la arena, y todos ellos en un área de tal vez un cuarto de milla, unos 400 metros a la redonda. Cuando los vi, eché un vistazo alrededor con detenimiento, por si había más, y efectué un cuidadoso cálculo aproximado del lugar con mis instrumentos. Asimismo saqué varias fotografías de los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, que le incluyo en la carta para que las vea. Entregué mi información y las fotos a las autoridades de Perth, pero no han hecho nada con todo ello. Luego conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en el Journal of the American Psychological Society, y en un momento dado mencioné por casualidad las piedras. Se mostró sumamente interesado, y cuando le enseñé las fotos se entusiasmó y me dijo que las piedras y las marcas eran exactamente iguales a las de la mampostería que usted había soñado y había visto descritas en las leyendas. Pensó escribirle a usted, pero lo fue demorando. Mientras tanto, me envió la mayoría de las revistas en donde aparecieron sus artículos, y al ver sus dibujos y descripciones, inmediatamente comprendí que mis piedras son, sin duda alguna, del mismo tipo al que usted alude. Podrá apreciarlo en las fotos que le envío. Más adelante se lo ratificará el Dr. Boyle en persona. Ahora comprendo lo importante que es todo esto para usted. Sin duda nos hallamos ante los vestigios de una civilización desconocida más antigua de lo que cabe imaginar y que ha servido de base a las leyendas que usted menciona. Como ingeniero de minas, tengo algunos conocimientos de geología y puedo asegurarle que esos bloques son tan antiguos que me asusta solo pensarlo. En su mayor parte son de arenisca y granito, aunque uno de ellos está formado casi con toda seguridad por una rara especie de cemento u hormigón. Todos ellos muestran señales de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiese estado sumergida y hubiera emergido de nuevo al cabo de mucho tiempo. Todo desde que esos bloques fueron labrados y utilizados. Se trata de cientos de miles de años, o sabe Dios cuánto más. No quiero ni pensarlo. En vista de su concienzudo trabajo para averiguar el origen de las leyendas y todo lo relacionado con ellas, no dudo que querrá dirigir una expedición al desierto para realizar algunas excavaciones arqueológicas. Tanto el Dr. Boyle como yo estamos dispuestos a colaborar en esa tarea si usted o alguna organización que conozca puede proporcionar los fondos necesarios.
Puedo reunir una docena de mineros para llevar a cabo las excavaciones más pesadas, pues los negros no servirían para nada, ya que he descubierto que sienten un temor casi maníaco hacia ese lugar en concreto. Boyle y yo no hemos dicho nada a nadie, ya que consideramos que es a usted, por supuesto, a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento u honor. Desde Pilbara podemos llegar a la zona de las excavaciones en unos 4 días en tractor, pues lo necesitaremos para transportar nuestros aparatos. El lugar se encuentra algo a suroeste de la pista trazada en 1873 por Warburton, y a 100 millas, unos 160 kilómetros, al sudeste de Johannesburg. Podríamos embarcar el equipo y remontar el curso del río de Gree, en lugar de partir de Pilbara. Pero todo eso se puede discutir más adelante. Las piedras están situadas aproximadamente a 22 grados 13 minutos 14 segundos latitud sur y 125 grados 0 minutos 39 segundos longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Lo mejor es que la expedición se lleve a cabo en invierno, junio, julio o agosto. Recibiré con agrado cualquier correspondencia suya sobre este tema, y estoy verdaderamente deseoso de participar en cualquier proyecto que pueda usted concebir. Después de haber examinado sus artículos, me siento hondamente impresionado por la gran importancia de todo este asunto. El Dr. Boyle le escribirá más adelante. Si deseara usted comunicarse conmigo rápidamente, puede cablegrafiar a Perth, y su cable me lo transmitirán por radio. Quedo a la espera de sus prontas noticias. Reciba mi más atento saludo. Robert B. F. Mackenzie. La prensa informó de gran parte de las repercusiones inmediatas de esta carta. Tuve mucha suerte al conseguir el apoyo de la Universidad Miskatonic y resultó inestimable la ayuda de Mr. Mackenzie y del Dr. Boyle para resolver todos los problemas que surgieron en la lejana Australia. No quisimos dar demasiadas explicaciones públicas sobre nuestros propósitos, ya que todo el asunto se habría prestado a un tratamiento jocoso por parte de la prensa sensacionalista. Por consiguiente, los reportajes impresos fueron escasos, aunque apareció lo suficiente para anunciar que buscábamos ciertas ruinas australianas y hacer la crónica de nuestros diversos preparativos. Me acompañaron los catedráticos William Dyer, del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de la expedición a la Antártida organizada por nuestra universidad en 1930-1931, Ferdinand C. Ashley, del Departamento de Historia Antigua, y Tyler M. Freeborn, del Departamento de Antropología, junto con mi hijo Wingate. Mi corresponsal Mackenzie vino a Arkham a principios de 1935 y colaboró en nuestros últimos preparativos. Resultó ser un hombre de unos 50 años, enormemente competente y afable, con una cultura digna de admiración y muy acostumbrado a viajar por Australia. Había dejado varios tractores esperándonos en Pilbara y fletamos un buque de carga a vapor de poco calado para remontar el río hasta aquel lugar. Estábamos preparados para excavar de un modo metódico y con sumo cuidado, cribando cada partícula de arena, sin alterar la posición original de ninguno de los objetos que pudiéramos descubrir. Zarpamos de Boston a bordo del resollante Lexington el 28 de marzo de 1935 y tuvimos un viaje relajado, atravesando el Atlántico y el Mediterráneo, pasando por el canal de Suez hacia el Mar Rojo y cruzando el Océano Índico hasta llegar a nuestro objetivo. Huelga decir hasta qué punto me deprimió la vista de la costa baja y arenosa de Australia Occidental, y cómo detesté la rudimentaria población y los inhóspitos yacimientos de oro donde cargamos los tractores. El Dr. Boyle, que nos recibió, resultó ser bastante mayor, agradable e inteligente, y sus conocimientos de psicología le llevaron a entablar largas discusiones con mi hijo y conmigo. Cuando nuestro grupo de 18 personas emprendió por fin la traqueteante marcha por las áridas leguas de arenas y rocas, la mayoría de nosotros sentíamos una extraña mezcla de incomodidad y expectación. El viernes 31 de mayo vadeamos un afluente del río de Gree y nos adentramos en el reino de la desolación absoluta.
Un auténtico terror se fue apoderando de mí a medida que avanzábamos hacia aquel verdadero escenario del mundo ancestral de mis leyendas. Un terror inspirado, por supuesto, por el hecho de que mis perturbadores sueños y pseudo recuerdos me seguían acosando cada vez con más fuerza. Fue el lunes 3 de junio, cuando vimos por primera vez los bloques medio enterrados. No puedo describir la emoción con que toqué con mis manos un fragmento de aquella mampostería ciclópea, igual en todos los sentidos a los bloques de los muros de los edificios de mis sueños. En su superficie había huellas evidentes de haber sido esculpida, y mis manos temblaron al reconocer parte del diseño decorativo curvilíneo para mí tan horrible, después de tantos años de atormentadas pesadillas e investigaciones desconcertantes. Un mes de excavaciones nos proporcionó 1250 bloques, en diversos estados de deterioro y desintegración. En su mayoría se trataba de megalitos esculpidos, curvados por arriba y por abajo. Una minoría eran de menor tamaño, más planos y de superficie lisa, tallados en forma cuadrada u octogonal, como los de los suelos y pavimentos de mis sueños, mientras que unos pocos eran extraordinariamente pesados y estaban curvados o inclinados de tal manera que hacía pensar en que podían haberse utilizado en la construcción de bóvedas o crucerías, o formando parte de arcos o de marcos de ventanas redondas. Cuanto más profundo excavábamos, más hacia el noreste y el este, encontrábamos más bloques, aunque seguíamos sin descubrir ningún indicio de conformidad entre ellos. El profesor Dyer estaba asombrado por la inconmensurable edad de aquellos fragmentos, y Freeborn halló vestigios de símbolos que se ajustaban enigmáticamente a algunas leyendas papúes y polinesias de una antigüedad infinita. El estado en que se hallaban los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban ponía de manifiesto vertiginosos ciclos de tiempo y levantamientos geológicos de violencia cósmica. Disponíamos de una avioneta y a menudo mi hijo Wingate subía a diferentes alturas para explorar el desierto de roca y arena en busca de borrosas siluetas en gran escala, desniveles de terreno o rastros de bloques dispersos. Sus resultados fueron prácticamente negativos, pues cada vez que creía haber vislumbrado alguna señal significativa en el siguiente viaje, comprobaba que había sido reemplazada por otra igual de inconsistente, a consecuencia de los desplazamientos de la arena arrastrada por el viento. Sin embargo, una o dos de esas indicaciones efímeras me afectaron de un modo extraño y desagradable. Parecían en cierto modo encajar horriblemente con algo que yo había soñado o leído, pero que ya no podía recordar. Daban una tremenda sensación de pseudo-familiaridad, que no sé por qué me hizo echar un vistazo sigilosamente y con temor a aquel abominable terreno estéril situado hacia el norte y el nordeste. Alrededor de la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones acerca de aquella zona del nordeste. Sentía horror y a la vez curiosidad. Pero más que eso, era como una ilusión persistente y desconcertante de que todo aquello lo recordaba. Probé toda clase de recursos psicológicos para quitarme esas ideas de la cabeza, pero no tuve éxito. Además, empecé a padecer de insomnio, pero casi me alegré de ello, porque así acortaba mis periodos de sueño. Adquirí la costumbre de dar largos paseos, yo solo, por el desierto, a altas horas de la noche, por lo general hacia el norte o el nordeste, a donde mis extraños y nuevos impulsos parecían empujarme sutilmente. A veces, en esos paseos, me tropezaba con fragmentos casi enterrados de mampostería antigua. Aunque se veían menos bloques allí que en el lugar donde habíamos empezado a excavar, estaba seguro de que debían abundar bajo la superficie. El terreno estaba a menos altura que nuestro campamento, y los fuertes vientos predominantes amontonaban la arena, formando fantásticos montecillos, dejando al descubierto algunos vestigios de roca antigua y cubriendo otros.
Yo estaba deseoso de un modo extraño de extender las excavaciones a aquella zona, y al mismo tiempo temía lo que pudieran revelar. Por supuesto, me estaba poniendo bastante mal. Peor todavía porque no podía explicar el porqué. Como muestra del pésimo estado de mis nervios, podría mencionar mi reacción ante el extraño descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue la noche del 11 de julio, cuando la luz de una luna gibosa inundaba los misteriosos montículos con una extraña palidez. Desviándome un poco más allá de mis límites habituales, me tropecé con una piedra grande, que parecía muy distinta a cuantas habíamos encontrado hasta entonces. Estaba casi completamente cubierta, pero me agaché y quité la arena con las manos. Luego la examiné cuidadosamente a la luz de la luna con la ayuda de mi linterna eléctrica. A diferencia de las otras rocas grandes, esta estaba tallada perfectamente a escuadra, sin superficies cóncavas ni convexas. Parecía también ser de un tipo de basalto negro, completamente distinto al granito, a la arenisca y al esporádico hormigón de los fragmentos que ya conocíamos. De pronto me puse de pie, di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia el campamento. Fue una huida completamente inconsciente e irracional, y solo cuando estuve cerca de mi tienda me di cuenta de por qué había huido. Entonces se me ocurrió. Aquella extraña piedra negra era algo que había soñado y sobre lo que había leído, y estaba relacionado con los más espantosos horrores de las leyendas de hace tantos eones. Era uno de los bloques de aquella antiquísima mampostería basáltica que tanto temor inspiraba a la fabulosa gran raza. Formaba parte de las ruinas de las altas torres sin ventanas que construyeron aquellas siniestras y malignas criaturas semimateriales que pululaban en los abismos inferiores de la tierra y contra cuyos poderes invisibles y parecidos al viento fueron selladas las trampillas y apostaron centinelas día y noche. Permanecí despierto toda la noche, pero al amanecer me di cuenta de lo necio que había sido al dejar que me afectara la sombra de un mito. En lugar de asustarme, debería haber sentido entusiasmo ante mi descubrimiento. A la mañana siguiente conté a los demás mi hallazgo, y Dyer, Freeborn, Boyle, mi hijo y yo salimos a ver aquel bloque anómalo. Sin embargo, fracasamos. Yo no tenía una idea muy clara acerca de la situación de la piedra, y el viento había alterado por completo los montículos de arena.